Si la ciencia votara, si hubiera votado el domingo pasado, ¿habría anulado la boleta? ¿Se habría abstenido? ¿Cuál es su conclusión después de las elecciones? Yo creo que hubiera sido parte de los anulistas, de los que votaron o votarían por candidatos no registrados, de los que votaron con irritación manifiesta en contra de un sistema de partidos que no está escuchando ni a la comunidad científica, ni a la parte tecnológica del país, ¿no? y a los empresarios tampoco, en el sentido de potenciales inversionistas en ciencia y tecnología o en economía y conocimiento. ¿Por qué le tendría que interesar a los partidos políticos en México? ¿Para qué impulsar ciencia y tecnología en México? Mira, yo creo que le tiene que importar por una razón, y es que el modelo económico global está cambiando. Está cambiando a una velocidad que todavía no podemos entender, que no nos permite descifrar cómo va a terminar al final de esta transformación. No se trata solo de la crisis financiera global que estamos viviendo, sino, como se sugiere varias veces en el indicador, se trata de reconocer que hay una cosa que se llama economía del conocimiento, que cada vez más permea espacios de generación de riqueza y que se está volviendo el motor de las principales economías del planeta. ¿Por qué tendrían que escuchar a la comunidad científica o a los científicos en general o a los electores de los partidos políticos? Porque van a enfrentar este tema y lo tienen que enfrentar con muy buenos refuerzos, entender que la generación de riqueza hoy pasa sobre todo, la nueva riqueza pasa sobre todo por la ciencia y la tecnología, por la capacidad de tener un pensamiento innovador que después se vuelva productivo. La ciencia y la tecnología históricamente y en el presente están desdeñadas desde el balcón de los tomadores de decisiones, y ahí incluyo gobierno e iniciativa privada, mayormente tal vez también desde los ciudadanos. Concretamente, y esto lo desnuda un poco el estudio de ustedes, desde los partidos políticos. Desde esos tres balcones, partidos políticos, tomadores de decisiones y ciudadanos, en su experiencia como auscultadores de la sociedad mexicana, ¿por qué piensan que la ciencia y la tecnología está desdeñada? La política mexicana sigue pensando en macro reformas que generan micro resultados, en lugar de pensar en micro reformas que tengan macro efectos. Entonces todo se resuelve, las tres fuerzas políticas nacionales dicen un gran pacto nacional donde vamos a sentar a todos, firmarán y nos veremos en 10 años diciendo, oiga, nadie cumplió el pacto. Hay muchos más Bill Gates en Estados Unidos que Carlos Slim en México. Me refiero con eso a que, si bien de la escala de Bill Gates, casi solo hay Bill Gates, el contexto del empresario que empieza innovando en el garaje de su casa y que después termina teniendo una empresa no necesariamente del tamaño de Microsoft, pero sí una de los cientos de miles de empresas que hay en los Estados Unidos y en Europa y en Asia recientemente, cuya riqueza está basada en procesos de innovación. Ese es un modelo que en México prácticamente no hemos visto. Los grandes empresarios exitosos en México no empezaron innovando en el garaje de su casa, a menos que la innovación haya consistido en aliarse con el ministro de Hacienda o con el candidato presidencial o con algo así. Pero el camino no es creación de riqueza a partir de innovación e innovación incluso de ese mismo modelo. Para ponerlo más brutalmente, la forma de hacerse rico en México puede prescindir de la ciencia y tecnología, mientras que una de las formas más comunes de hacerse rico en otros países pasa, por lo menos tiene que asociarse con ciencia y tecnología. Cuando se dieron cuenta, esa es una de las interpretaciones, muchos de estos empresarios de que los grandes monopolios estaban tomados, tuvieron que empezar a crear los nuevos monopolios. O sea, finalmente Gates no hizo sino desde el garaje de su casa inventar el siguiente monopolio que todavía no era regulado y aprovechar las ventajas competitivas que eso le daba. Si tú piensas en la industria farmacéutica después de la Segunda Guerra Mundial, pues lo que fueron creando mercados poco competitivos que les dieran ventaja, desde la penicilina hasta los retrovirales, ¿no? Lo curioso es que aquí preferimos repartirnos un pastel más pequeño en lugar de arriesgarnos a crear nuevos monopolios. Yo ni siquiera, personalmente no soy un partidario de los monopolios. Me encanta la idea de competencia porque tanto en la naturaleza como en muchos sistemas complejos ha mostrado ser relevante.
pero ni siquiera les llama la atención eso, ni siquiera les llama la atención hacerse dueños del siguiente monopolio. Escuchan a la ciencia y la tecnología, digamos que la ciencia y la tecnología históricamente y en el presente están desdeñadas desde el balcón de los tomadores de decisiones, y ahí incluyo gobierno e iniciativa privada, mayormente tal vez también desde los ciudadanos. El esfuerzo de investigación del equipo de la Fundación en el tema de si la ciencia votara, también había un poquito una velada preocupación que no se podía externar en la investigación sobre una ciudadanía que no exige, pero que tampoco construye modelos alternativos en esta materia, ¿no? Estamos esperando que haya un fondo especial para la innovación en las casas, y hasta donde sé, en pocos lugares de Europa, Asia y Estados Unidos, hasta donde sé, esos fondos no han sido sino lo que le dio institucionalidad y permanencia a la innovación, no necesariamente lo que la hizo despertar como un movimiento social interesante.